primero cuando yo empiezo a ahondar en las medicinas complementarias realmente, lo primero que a mí me impactó fue cuando leí sobre flores de Bach. E hice un curso con la doctora Pastorino hace muchísimos años, una especialista, creo que una de las primeras que ha traído las flores de Bach en Argentina, y yo quedé impactada, y este impacto era como lo tenía que ubicar dentro de la ciencia de la medicina que yo había estudiado. Entonces yo empiezo realmente a trabajar con flores de Bach. En la consulta, no es que vos vas a mi consultorio y dice la especial, no, vos vas a ver a la doctora Ale, que es pediatra. Y la doctora Ale, que es pediatra, tiene una mirada holística, ahora más, ¿no? En ese momento era como que todavía me costaba un poco, porque bueno, uno viene de una ciencia dura, con una formación que bueno, que era dura, ¿no? Y uno tiene que también, que sirve, obviamente, porque necesitamos esa formación. Y bueno, y empezar, cuando uno necesita empezar a aflojar un poco, porque lo necesita uno, ¿no? Porque yo creo, insisto, que cuando uno empieza esta búsqueda es porque la búsqueda la necesita uno. Bueno, yo venía a la consulta y, por ejemplo, consulta muy habitual. Y hablo de flores de Bach, ¿no? En ese momento. Se hace pis en la cama, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, yo trataba de... Ellos me lo consultaban pensando que el chico tenía un problema en sus riñones, o en su vejiga, o en su uréter. Entonces yo de a poco los iba llevando a las familias que me lo permitían, porque hay familias que realmente yo respeto mucho. Hay familias que de eso no me hables, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no tratamos de manejarnos con las flores de Bach? Y, bueno, y así íbamos entrando en esa medicina. Después conozco la Ayurveda, que realmente yo digo que fue el palazo que me partió la cabeza a mí, cuando conozco la Ayurveda y leo un montón sobre lo que ha escrito el doctor Chopra, que realmente lo respeto muchísimo, porque para mí era Oriente y Occidente, ¿no? Era esa suma, y ahí es donde, con, con- con esa ciencia que la hice, que también la hice en la Sociedad Argentina de Pediatría con el doctor Berra. Cuando yo vi que el doctor Berra, que era pediatra, estaba dando un curso de Ayurveda en la Sociedad Argentina de Pediatría, dije, esto es para mí, ¿no? Porque todavía tengo, esto de, bueno, a ver qué sociedad lo dice, quién lo dice, de qué ciencia estamos hablando. Y después entré en todo lo que es homeopatía, y lo último que estudié fue fitomedicina. Y lo último que estudié, que lo último que me encontré, fue con Enneagrama. Entonces, esta pregunta que vos me hacés desde el Enneagrama. Yo a partir que conozco el Enneagrama después de 5 o 6 años, digo que abro la puerta del consultorio y es como que tengo puesto la transparencia del Enneagrama adelante mío. De hecho, mi hija me dibujó, ¿lo puedo mostrar lo que me dibujó? Sí, sí, por supuesto. Que yo digo que es así, ¿ves? Que es una transparencia total. Entonces yo digo, esto, se abre la puerta y yo es como que tengo esto en mi mirada, ¿no? Eh, y, y bueno, muchos ya conocen que yo estoy trabajando con Enneagrama, muchos pacientes ya conocen que yo estoy trabajando con Enneagrama, y lo que yo hago es integrar. De hecho, estoy desarrollando una metodología que utilizo todas estas medicinas complementarias, y lo que yo hago es integrar. Y realmente lo que yo intento es, con esta mirada holística, eh, qué es lo que a este niño y a esta familia le vendría mejor. Y los charlo con ellos, ¿no? Por ejemplo, viene a la consulta una mamá que yo la conozco hace muchos años, y trabajamos con el enneagrama, porque después, ¿qué pasó? Una vez que yo empecé a trabajar con los niños, hay una charla que doy del niño al adulto, realmente termino trabajando con la mamá y el papá, termino trabajando con el adulto.
Dentro de las familias hay una mamá que se identificó ella con el eneatipo 1, y, o sea, sabemos que no podemos nosotros decir qué eneatipo es, pero es inevitable que uno lo pasa por el escáner del eneagrama y dice, esta debe ser un 1, ¿no? Y no lo digo, no se dice. Pero esta mamá trabajamos mucho y me acuerdo que un día viene a la consulta con la nena y yo le pido a la nena que hace un dibujo, por favor. Entonces, bueno, yo tengo para que dibujen los chicos. Entonces ella se da vuelta, mira así y dice, está mal escrito tu nombre. Yo la quería, la nena, 4 años, 5, había puesto, suponete, no sé, Ale. Y yo la miro y le digo, todo lo que charlamos, claro, porque aparte era una exigencia hacia la niña también tenía una exigencia, y nada, después yo primero trato de manejar con mucho respeto y la mayor sonrisa, porque uno profundiza cuando uno entra en el símbolo, uno entra a este círculo, y después a este triángulo, y a esta hexada, y yo lo miro como una espiral, ¿no? Que uno va entrando por el medio, y en el fondo está esa lucecita donde dice, esa soy yo. Yo intento que las familias a quien yo puedo acompañar para mejorar esos vínculos, yo intento que lo vivan de esa manera y los respeto muchísimo. De hecho, me ha pasado que han hecho el enneagrama, que hemos charlado, y vienen a otra consulta, y no, bueno, lo dejamos para otro momento, porque realmente hay gente que no quiere profundizar, y lo respeto. Entonces yo intento ir desde el niño. eh, la teoría que yo apoyo en esta teoría del enneagrama, esa gran pregunta, ¿nacemos o no? O nos hacemos con el eneatipo, creo que es una gran pregunta totalmente discutida por grandes maestros. Eh, mi, mi, mi mirada, mi experiencia es, yo creo que uno nace en ese momento de esas energías donde se sucede la concepción, ese momento de esa energía superior. Creo que ahí es como que si se impacta ese eneatipo que después vamos a ir para atrás, ¿no? O sea, se lo vamos formando con la edad, obviamente, porque yo uno las dos teorías, ¿no? O sea, el medio ambiente, y se sabe y se recontra estudiado ya, que los niños dentro de la panza, ya desde la epigenética, pueden como modificar sus códigos, ¿no? Eso está totalmente estudiado. Y a medida que estos niños se van desarrollando, para mí, ellos tienen esa mirada ya desde su esencia, porque si el niño nace puro, y yo lo muestro en videos cuando doy charlas de estos recién nacidos puros. O sea, y a medida que van creciendo, uno va viendo cómo van armando sus defensas para agradar al otro, ¿no? Y ahí es como uno puede decir, bueno, se va desarrollando y se va armando soñatipo, que después tenemos que ir desarmándolo para poder sacar todo lo que nos limita. Esa es mi experiencia personal en la observación de estos niños, que me enseñan un montón y me han hecho, es como dar vuelta el enneagrama, el símbolo, ¿no? Porque bueno, al principio yo tenía un concepto muy, muy estructurado de los eneatipos, y yo te diría que hasta personalmente muy atornillada en mi eneatipo 8, ¿no? Y a medida que fui, bueno, estudiando por supuesto con los maestros, que he estudiado, con mis colegas, con esas grandes charlas que tenemos, y con las experiencias de la gente de estas familias, es como que me aflojé, porque yo lo que veo es que los niños danzan en el símbolo. En la consulta, en 15, 20 minutos, danzan en el símbolo, según lo que necesitan. Yo tengo muchísimos videos de chicos
De hecho tengo unos